El domingo que terminó, el domingo pasado, estuvimos hablando y empezamos a tocar un tema que básicamente son como los rudimentos de una iglesia, los fundamentos que Dios ha dejado a través de su palabra para que la iglesia la desarrolle a través de toda la historia hasta que Él regrese por segunda vez. Tocamos uno de los temas más interesantes, dentro de los interesantes, que fue el bautismo. Y yo creo que para muchos de nosotros ha sido clara la importancia del bautismo. Hoy voy a hablarles de otro tema que no es por demás tan importante como el bautismo, porque son esos rudimentos, esas ordenanzas que el Señor Jesucristo estableció como principio para la iglesia actual. Y no solamente Él dijo que era para que ustedes lo hicieran, sino que esas ordenanzas Él las cumplió en sí mismo también. Hay un gran porcentaje de los creyentes en nuestras congregaciones que toman la cena del Señor de una manera indigna. ¿Sabe por qué? Porque ignoran ciertos principios que forman parte de un sistema que debemos cumplir para que nosotros podamos realmente celebrar dicha ceremonia. Muchos cristianos hacen de la Santa Cena un concepto que yo no sé si usted ha escuchado hablar de él, que se llama la transustanciación. Ya le voy a contar omitar qué es la transustanciación, que vuelven dicha ceremonia como si fuera un acto fúnebre, como si estuvieran muriéndose, o como si estuvieran de frente a un féretro o algo así por el estilo. Otros no conocen la diferencia entre la celebración de la Pascua, que hoy vamos a celebrar, porque hoy lo que celebramos es la cena de acción de gracias, no la Santa Cena. Y hay una diferencia entre la cena de acción de gracias o la cena de Pascua y la Santa Cena como una nueva institución. Otros desconocen los requisitos para formar parte de dicha celebración. Y como les decía el domingo anterior, a veces empiezan a imponer mandamientos de hombres, negándole a un pueblo a participar de una ordenanza que es parte de su vida devocional. Y que de paso, la Santa Cena es un derecho, escúchame bien, es un derecho para todo creyente convertido en Cristo Jesús. Voy a invitarle para que leamos juntos un texto en la Biblia que está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. En el capítulo 11, verso 23 dice, ya lo tenemos todos, puede quedarse sentadito, no se preocupe, no me va a incomodar, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria ¿de quién? Del Señor Jesús, en memoria de mí, no de Pablo, sino de Jesús. Asimismo, verso 25, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la comiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Verso 30. Por lo cual, muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Que Dios bendiga su palabra y que hoy nuestros pensamientos vayan cautivos a la obediencia a Cristo. Y la iglesia dice conmigo, amén y amén. Mi amado, mire, usted entonces se va a preguntar, ¿qué es la cena del Señor?
La cena del Señor, escúchame lo que te voy a decir, alguien lo escribió, esto no me lo inventé, esto lo vi, me pareció muy interesante, porque alguien decía, la cena del Señor es un recordatorio de lo que el Señor Jesucristo hizo en el pasado. Es un símbolo de nuestro presente y de nuestro compañerismo con Él. Y es una promesa de lo que hará en el futuro. Mira, según el Nuevo Testamento, que es la doctrina de la gracia, la iglesia del Señor Jesucristo tiene básicamente dos ordenanzas que deben ser obedecidas. ¿Cómo dije? No escuché. Ah, tú tienes voz de trompeta. ¿Cómo se dice? ¿Tú eres locutor? ¿Pastor? ¿Predicas? Oh, dilo otra vez. Debe de ser obedecidas y practicadas. O sea, ¿qué es la tarea de la iglesia? Obedecer, cumplir y accionar con las ordenanzas que el Señor Jesucristo dio. ¿Y cuál es el propósito? Mostrar al mundo su amor al Señor Jesucristo. La Biblia dice, mira lo que dice Juan, y esto no es mero vacío. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y mira lo que dice en el mismo texto en Juan 14:23. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra, ¿cuál palabra? Mi palabra guardará. Y, escúchame, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. La cena del Señor es un acto de celebración. ¿Es que? No es un velorio. Es un acto de celebración donde los creyentes se apropian por fe de los beneficios adquiridos y dados por el Señor Jesucristo en su muerte y en su resurrección. La cena del Señor es algo más que una conmemoración de su muerte. Hermano, no es el acto de recordar su muerte, sino el triunfo que el Señor Jesucristo obtuvo sobre la muerte y los beneficios que tú y yo adquirimos por ese triunfo. La Santa Cena del Señor es que es una fiesta. Mira, cuando hay Santa Cena, los ángeles, y estoy especulando porque no he estado allá, los ángeles callan para escuchar y para ver la adoración de su pueblo. Cuando hay Santa Cena, esto no puede convertirse en un mero ritual, tiene que ser un acto de gozo, tiene que ser una fiesta solemne, una fiesta de gozo donde se celebra nuestra redención en la dispensación de la gracia. Hermanos, según la palabra de Dios, el Señor Jesucristo estableció dos ordenanzas para su iglesia. El bautismo en agua que hablamos el domingo anterior y la cena del Señor. Los dos fueron dados ¿para quién? ¿Para quién? ¿Para quién fueron dadas esas ordenanzas? Para todo cristiano. Escúchame bien, para todo cristiano nacido de nuevo. No es para el bautismo en la pila bautismal o la Santa Cena que entregamos en la iglesia, no es para cualquiera. Dígale a la persona que está a su lado, usted no es cualquiera. Eso es para usted. Y si lo tutea, dígale, eso es para tú. Eso no es, el bautismo y la Santa Cena es un privilegio que el Señor Jesucristo le dejó institucionalizado a todo cristiano nacido de nuevo, a todo cristiano redimido. Y cuando participamos en estas dos, estamos mostrando al mundo nuestra obediencia y nuestro amor a nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. El Señor Jesús no dijo, háganlo. El Señor dijo, cúmplase en mí. Él participó en las dos ordenanzas al iniciar su ministerio público. Él fue bautizado al iniciar el ministerio. Y al final de su ministerio en este mundo, Él tomó la cena del Señor con sus discípulos. Hermanos,
cuando nos sometemos al bautismo y tomamos la cena del Señor con su iglesia, estamos gozando de una plena comunión que todo cristiano debe desarrollar, que todo cristiano debe tener con su amado Salvador. Mi amado, por ser un acto de celebración, no debemos hacer de la cena un acto de muerte, ni un acto fúnebre que genere tristeza o que inspire tristeza. Debemos evitar caer en hacer de los elementos de la Santa Cena, del pan y del jugo de la uva, un concepto de transustanciación. Omar, la transustanciación es una doctrina teológica que defienden los católicos y los ortodoxos, según la cual el pan y el vino de la Eucaristía se convierten tras la consagración del cura en el cuerpo y en la sangre de Cristo. ¿Sí se la entendió? Ok, voy a volverlo a repetir porque el Carlitos está tomando nota y yo entiendo que él ya está entradito en años y todo, entonces escribe despacito. Entonces, la transustanciación es una doctrina teológica que defienden los católicos y los ortodoxos, según la cual el pan y el vino de la Eucaristía se convierten tras la consagración del sacerdote en el cuerpo y en la sangre del Señor Jesucristo. Póngale cuidado. Pero viene otro concepto que está pegadito a la transustanciación, Omar, que se llama la consustanciación. Porque es que a uno lo enredan con ese cuentico de la transustanciación y la consustanciación. La transustanciación fue lo que yo le dije. El pan y el vino, el sacerdote ora, el cura ora y por arte de magia el pan se convierte en la carne y el vino en el cuerpo de Cristo, en la sangre de Cristo. La consustanciación es lo contrario. La consustanciación celebra, conmemora el hecho de que el Señor Jesucristo tomó la cena, comió el pan y bebió del vino, pero no es el cuerpo, no es la sangre de Cristo. ¿Sí me hago entender? La iglesia evangélica, la iglesia protestante evangélica no comparte el concepto de la transustanciación, sino de la consustanciación. ¿Cuál es el concepto que comparte la iglesia? Eliana Bernal Vicioso, prontamente esposa de don Juan Andrés. La transustanciación es una... ¿Cuál es la que comparte la iglesia evangélica? Correcto, entonces no se va a volver a dejar comer cuentos, ¿cierto? Cuando a usted le pregunten, es que nosotros creemos en la transustanciación, le dice, pues yo no. ¿Por qué? Porque yo no creo que en el pan, oliendo a pan, huela el cuerpo de Cristo y la sangre sea la sangre de Cristo. Yo creo que celebramos y utilizamos los elementos como ¿qué? Como una recordación, ¿ok? La cena del Señor no es antigua. La cena del Señor no existe desde la antigüedad. La cena del Señor es una nueva institución creada por el Señor Jesucristo y fue dada para la iglesia. Nunca, con la cena del Señor, tú y yo nunca olvidaremos del gran precio que la salvación le costó al Padre y a su Hijo Jesús y al Espíritu Santo. Para los que reciben la salvación es gratis. Recuerda que yo le había dicho el domingo pasado que la salvación es gratis, pero no es barata. Para nosotros fue gratuita, fue un acto de amor y de gracia de Dios para todos los que en Él creen. Pero para el que la ofreció costó un precio muy alto, la muerte del unigénito Hijo de Dios. Hermano, aquí es donde viene algo que me torturó la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros somos fieles a la palabra de Dios, nosotros no debemos celebrar la Santa Cena ni con tortillitas, ni con hojuelitas, ni con pancito de Bimbo, ni nada de esas cosas. Tenemos que celebrarlo con pan. Y el pan se debe ¿qué? Partir.
¿Sabe por qué? Porque el pan quebrado, el pan partido, representa el cuerpo del Señor Jesucristo que fue clavado en una cruz. Y la sangre que salió de su cuerpo, la que cayó cuando el soldado hirió su costado con una lanza, eso muestra el supremo amor que el Padre tenía para los pecadores. Mi amado, yo como pastor quiero pedirle perdón a mi iglesia porque he fallado en eso, porque debí haber tenido más claro ese concepto. Y a partir del próximo domingo que vamos a tener Santa Cena, usted no va a volver a recibir el pedacito de pan, el cuadrito de pan. Usted va a recibir pan para partirlo con los demás. A partir de hoy yo me arrepiento y me arrepentí esta mañana delante de Dios por no hacer lo correcto. Porque queriendo hacerlo bien, no estamos haciendo lo correcto. Entonces, en la próxima ocasión que usted venga a nuestra iglesia, usted va a partir el cuerpo de Cristo para que usted recuerde cada que parta el pedacito que el Señor Jesucristo fue a una cruz por usted. La cena del Señor, igual que el bautismo, no lleva a la salvación, ni mucho menos nos lleva al cielo. ¿Qué dije? Ni el bautismo ni la Santa Cena nos lleva al cielo y mucho menos nos da la salvación. Escúchame. Pero, ¿cómo dije? No, así no lo dije. Pero cualquier persona que la realice debe haber entregado su vida a Cristo y haberlo reconocido como su único y suficiente Salvador. ¿Se da cuenta? Esto es un gozo, esto es un privilegio poder entender que cuando somos bautizados, que cuando nosotros tomamos la Santa Cena, estamos mostrándole al mundo que tú y yo tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y que Él vive y reina y es nuestro único y suficiente Salvador. Hermano, la próxima vez que celebremos la Santa Cena, se lo digo delante de Dios, no quiero ver ningún creyente sentado. Después de hoy, usted no puede quedarse sentado cuando sea el día de la Santa Cena. No sé si vamos a tener que comprar más elementos, vamos a tener que comprar más vasos o lo que sea, lo compramos. Pero yo no quiero volver a ver ninguna persona sentada creyéndose que es indigna de la cena del Señor. Porque usted tiene el derecho, es parte de su vida devocional, el tomar la cena del Señor. Nunca antes lo había comentado ya. Se había celebrado la cena del Señor. El Señor Jesucristo la estableció y la instituyó como ordenanza para la iglesia. La cena del Señor no es una sucesión o continuación de la Pascua. La cena del Señor es la sustitución de la Pascua. Miremoslo de la siguiente manera. Cuando los apóstoles se reunieron con el Señor Jesucristo, ¿alguien me quiere decir qué estaban haciendo? ¿Dónde están los teólogos de la iglesia? ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban qué? ¿Quién dijo celebrando qué? ¿Con whisky o con brandy o con ginebra? ¿Estaban celebrando qué? ¿Quién dijo por aquí celebrando? ¿Fuiste tú el que dijo celebrando? ¿No? ¿Quién fue el que dijo celebrando? Dime. Celebrando la cena del Señor. ¿Alguien más quiere decirme? Eliana Bernal Vicioso, futura de Garavito. ¿Qué celebran? ¿Qué estaba celebrando Pastor Jefferson? Que dice ahí Eliana que le manda a preguntar a usted. ¿Qué estaban celebrando? Oiga, pero esto parece un partido de ping-pong. ¿Sabe qué estaban celebrando? Estaban celebrando la Pascua. Extraño, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Pero ¿por qué me arruga la cara, Madeleine? A ver, voy a ponerlo más despacio. Cuando los 12 apóstoles fueron al lugar alto con el Señor Jesucristo, ellos no fueron a celebrar la Santa Cena. No, Señor. Ellos subieron a tomar la última Pascua. Ahí lo dice. Mateo 26, espérate un ratico, tranquila.
Póngame cuidado porque es que esto es muy rico para poderlo entender y tener claridad sobre algo tan delicioso. Cuando ellos estaban allá arriba en el lugar alto, ellos no estaban celebrando la Santa Cena del Señor. Ellos estaban, ¿qué? Celebrando la Pascua, que se convirtió en la última Pascua para el creyente, y ahí se instituye por primera vez la Cena del Señor, porque ellos estaban comiendo. Entonces el Señor Jesús tomó pan de la mesa y tomó vino del jarrón. Ahora sí me hago entender. Entonces, termina la Pascua para los creyentes que creen que hay que celebrar la Pascua, porque eso se dio solamente para un grupo, que fue el pueblo judío. Nosotros no celebramos la Pascua, nosotros celebramos acción de gracias. Y con la Santa Cena no celebramos la Pascua, celebramos la ordenanza del Señor Jesucristo. Voy a darte la diferencia entre la Pascua y la Cena del Señor. La Pascua fue una institución dada específicamente a un pueblo, al pueblo judío, al pueblo de Israel, por causas y motivos completamente diferentes. La Santa Cena es para todo el que pertenece a la iglesia o al cuerpo de Cristo. La Pascua se celebra bajo 3 elementos fundamentales, con características diferentes. Hierbas amargas, pan sin levadura y cordero. Cuando los judíos, cuando los israelitas tomaban la Pascua, ellos tenían que hacer memoria, tenían que recordar al tomar cada uno de esos elementos. Eso es lo que el apóstol Pablo le llama discernir. Recordar todos los elementos y los beneficios adquiridos en el día de la expiación. Cuando ellos comían las hierbas amargas, hacían memoria y eran agradecidos de haber sido libres del yugo de la esclavitud del faraón. Cuando comían el pan sin levadura, entendían su destino como pueblo separado, como pueblo santo, consagrado para Dios y sacados de un pueblo pagano. Cuando comían el cordero, eran agradecidos por la prolongación de vida al ser libres del ángel de la muerte. Cuando nosotros celebramos la cena de acción de gracias, le estamos dando gracias a Dios porque Él nos sacó de la esclavitud, de la muerte, del pecado, porque nos libró del ángel de la muerte, del ángel de destrucción, y porque nos ha prometido vida eterna en Cristo Jesús a todo aquel que en Él cree. Eso es lo que celebramos. Damos gracias a Dios por todos los beneficios recibidos durante este primer trimestre del año. Le decimos: Señor, estamos agradecidos contigo. Y así como el pueblo de Egipto, así como el pueblo de Israel al salir de Egipto celebró la Pascua, nosotros celebramos la cena de acción de gracias, porque te decimos: gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos. Todo ese acto que los israelitas hicieron sobre los alimentos se le llamaba discernir. Y el no hacerlo, el no recordarlo sobre esas pautas, es entrar en indignidad. Por eso alguien dice, es que el apóstol Pablo dice que yo soy indigno de tomar la cena. Todos somos indignos, pero por la sangre de Cristo hemos sido lavados y limpiados y tenemos el derecho adquirido de tomar la Santa Cena. La indignidad implica que usted no recuerde cuál es la causa por la cual toma la Santa Cena. Discernir implica conocer el significado de cada uno de los elementos y apropiarse de esos beneficios por fe. El apóstol Pablo dice que el que coma y beba sin discernir indignamente lo hace. Sabemos que el discernir tiene que ver con el pleno conocimiento de lo que se hace. Es un acto consciente. Muchachos, mire, eso me hace acordar cuando hago consejería con parejas
y la pareja llega maltratándose, y para mí maltratándose es decirle esta, ese, aquel, aquella, esa. Para mí ese término es demasiado peyorativo y son términos que usted maneja por cultura para referirse a una persona. Cuando yo le digo que si usted le vuelve a decir a su pareja ese, ella, aquel, ese, tonto, tonta, bobo, boba, todo ese tipo de cosas que normalmente se dicen entre la pareja, yo le cobro 1,000 pesitos. Y hay varios que me deben más de 1,000 pesitos que no han hecho la ofrenda todavía. Les cobro 1,000 pesos. ¿Sabe por qué? Para que conversar con su esposa se convierta en un acto consciente. Porque cada vez que usted dice ella, la está menospreciando. Entonces, cuando usted discierne, cuando usted toma la sangre en la Santa Cena y no discierne lo que está pasando, entonces está haciendo indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Discernir tiene que ver con el pleno conocimiento de lo que se hace, el apropiarse en fe de los beneficios que encierran cada uno de esos elementos. Nunca, como se dije, nunca debemos olvidar este principio. Ahora, eso fue en cuanto a la Pascua, pero en cuanto a la cena, esta se celebra bajo 2 elementos: el pan y el vino. Cada uno de esos elementos encierra un significado que nos da unos beneficios. Ahora sí, Madeleine, Mateo 26, capítulo 26. Yo sé que tú estabas diciendo, yo amo a mi pastor, pero todavía no le como cuento. Mateo 26, 26 dice, ya lo tenemos todos. ¿Y cómo dice, Madeleine? ¿Ves? ¿Ves? Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a cada uno de sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. El creyente debe tomar el pan que representa el cuerpo herido y flagelado del Señor Jesús y apropiarse en fe de los beneficios que trajo dicho sufrimiento. Y tomando la copa, sigue Mateo 26, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio a cada uno diciendo, bebed de ella, ¿qué? Todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El pan era sin levadura, conforme a la Pascua. El vino que se estaba usando en ese momento de la cena del Señor era vino recién hecho, no vino fermentado. Era vino sin fermentar. La palabra original, traducido como leudado, es fermentado. El pan es leudado y el vino fermentado. Ambos, el fermento o levadura es símbolo del pecado y estaba prohibido tomarlo en todo tiempo, en cualquier tipo de alimento fermentado durante la semana previa al día de la Pascua. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, mira lo que dice, primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 5, verso 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo Jesús, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hermanos, solo, escúchame bien, solo los que han nacido de nuevo están autorizados por Dios para tomar la cena de los santos. Ese es un derecho que le pertenece a todo creyente porque es parte de su vida devocional.
Por lo tanto, debemos observar la Santa Cena en el propósito por el cual fue instituido. Hermano, ponme atención. La cena del Señor trae bendición, nunca castigo. La actitud correcta que el creyente debe de tener hacia la Santa Cena. Lo primero que tenemos que hacer, escúchame bien, para que no tengas indignidad al recibir la Santa Cena. Cuando tú recibes el pan y el agua, el jugo de la uva, tú debes mirar hacia atrás. Debemos recordar que el Señor Jesucristo murió. Yo sé que a muchos no nos gusta recordar la muerte de nuestros seres queridos. Siempre que pensamos en ellos nos da duelo, nos da tristeza y pocas veces nos acordamos de esos momentos gratos que pasamos con ellos. Pero el Señor Jesucristo, al establecer la cena, Él quiere que tú y yo recordemos su muerte. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos como cristianos se centra en la muerte del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, en el capítulo 15, verso 3, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermano, voy a decirte algo. No es la narración de la vida de Jesús. No fueron las enseñanzas de Jesús lo que salvaron al pecador, sino la muerte de Cristo Jesús. Si el Señor Jesucristo no hubiera muerto, tú y yo no seríamos salvos. Por eso debemos recordar siempre a través de del pan y de la copa la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él murió por nuestros pecados. Él fue nuestro sustituto. Isaías 53, capítulo 6, verso dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se ha apartado por su camino, pero el Señor Jehová cargó en Él, en el Señor Jesús, el pecado de todos nosotros, de todos los que creemos en Él y confesamos que Él es nuestro Dios. Lo más importante es que este recordar no es simplemente traer a la memoria hechos históricos, sino que debemos participar de esas verdades espirituales. Cuando estamos en la mesa con Cristo, no debemos ser meramente admiradores pasivos, sino que debemos ser participantes activos en una relación con un Salvador vivo, al quien hemos alcanzado con nuestro corazón solamente por la fe en Él mismo. En segundo lugar, tenemos que mirar. ¿Cómo fue la primera? ¿Mirar dónde? Hacia atrás. Ahora tenemos que mirar hacia adelante, observando la cena hasta que Él venga. El regreso del Señor Jesucristo es la bendita esperanza de la iglesia cristiana y de todo individuo que cree en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo no solamente murió por ti, no solamente murió por mí, sino que Él al tercer día venció la muerte, resucitó y ascendió al cielo. Y un día, y la verdad quiere que le diga, iglesia, todos los días le digo: Señor, ven pronto, ven pronto. Porque Él vendrá con la misión de levantar a su iglesia, de llevarnos al cielo a todos. Número 3, ¿cuál es la primera? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Mirar hacia atrás, mirar hacia adelante y ahora ver dentro de nosotros. El apóstol Pablo no dice que debemos ser dignos de participar de la Santa Cena, sino que dice que debemos participar de una manera digna. En alguna ocasión sucedió algo, yo no fui testigo, pero lo leí. Un pastor de una iglesia notó que una señora de la congregación no le quiso recibir el pan que el diácono le estaba entregando para participar de la cena. En lugar de aceptar el pan, ella cayó de rodillas en llanto y amargura.
El pastor, al ver la escena que se estaba dando, bajó donde la señora, fue donde ella y le dijo: acepta el pan, hermana. ¿Sabe por qué? Porque el pan es para pecadores. De hecho, el pan es para pecadores salvados por Cristo Jesús, por la misericordia y la gracia del Señor Jesucristo. Pero los pecadores salvados por la gracia de Dios no deben tratar la Santa Cena de una manera pecaminosa. Si tú y yo hemos de participar de una manera digna, debemos también examinarnos interiormente. Debemos examinar nuestro corazón y llegar a la mesa de la Santa Cena. Mira, cuando nosotros llegamos a la cena del Señor sin confesar nuestros pecados, es hacernos culpable de la muerte del Señor Jesucristo, de su cuerpo y de su sangre. El apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, hace una exhortación a los corintios en cuanto a la vida de santidad, haciéndoles entender que nunca podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios al mismo tiempo. El principio radica en que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Dice el texto, de modo que se requiere una vida de santidad para vivir la cena y gozar de sus beneficios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 21 dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, ¿cuál es el primero? Debemos mirar atrás. El segundo, mirar al frente. El tercero, mirarnos introspectivamente. Y número 4, debemos mirarnos alrededor. La Santa Cena debe de ser una demostración de la unidad de la iglesia. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, verso 17, dice: siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. De hecho, la celebración de la Santa Cena de la iglesia en Corinto era una demostración de desunión de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo habla a la iglesia en Corinto de la manera que lo hace, para desafiarlos a cambiar de actitud. El propósito de Dios es que todos, escúchame bien, es que todos, ¿cuántos dije? Y eso te incluye a ti. Y eso me incluye a mí. El propósito de Dios es que todos seamos una sola familia. Y en la familia de Dios debemos amarnos los unos a los otros. Mira, yo no sé cómo haces tú para amar a Dios y no amar a quien Jesucristo dio su sangre por él. No sé cómo harías. No sé cómo serías. Hermano, cuando tú tomas la Santa Cena, es un privilegio, porque es un derecho que todo nacido de nuevo, que forma parte del cuerpo y cumple con los principios antes mencionados, está apto para mencionar, y nadie en la congregación se lo puede impedir. ¿Sabe por qué? Porque la Santa Cena es parte de su vida devocional. Hermanos, yo no sé cómo está tu corazón hoy, pero yo quiero invitarte para que lo pongas en orden delante de Dios. En estos días hablaba con alguien y yo le decía: yo no tengo miedo a morirme, yo estoy preparado para la muerte. Nosotros vivimos en una cultura, la cultura del estrés, la cultura de la violencia, la cultura de la agresión. Vivimos en ese mundo, un mundo donde cuando tú sales de la casa no sabes si vas a regresar. Y yo quiero invitarte para que cada vez que salgas de tu casa
te despidas de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus nietos, como si fuera la última vez que los ves. Porque nadie te dice que un borracho no se va a subir a una andenia y tú estás esperando el taxi o el bus. Nadie te dice que tú vas en tu carro y una tractomula te embiste y quedas debajo de la quinta rueda de la mula. Nadie te dice que un tipo esquizofrénico o loco saque una AK-47, como sucede muchas veces en los Estados Unidos, y tú termines en las balas de ese fusil. Debemos estar a cuentas con Dios. Tú y yo debemos entender que nuestra vida le pertenece a Dios y que tú y yo no conocemos cuál va a ser nuestro futuro. Yo viajo todos los días de aquí de la iglesia a mi casa en Cajicá, y todos los días veo un accidente. La semana pasada una moto o una mula acabó con la vida de un motociclista, quedaba abajo de las ruedas. Cuando yo pasé, vi la escena y dije: primero, Señor, que sea creyente. Y luego dije: se habrá despedido de su familia. Se habrá despedido de su familia hoy, porque ya no lo van a ver más. Que cuando el Señor Jesucristo venga por ti, no le digas: espera tantico, porque Él no te va a dar la oportunidad. O te vas o te quedas. Obedecer a Dios en sus mandatos y en su palabra es lo único que tú y yo podemos hacer, y vivir cada día como si fuera el último día de nuestras vidas. No nos esperancemos en que somos niños, en que somos jóvenes, en que estamos a punto de casarnos, en que ya estamos casados, en que ya tenemos 37 años de matrimonio, porque en cualquier momento, como dicen los jóvenes, nos llega la pelona, nos llega la señora muerte y nos arrebata, y ya nada podemos hacer, nada. Cierra tus ojos y dale gracias a Dios, porque si estás al lado de alguien que está contigo, que es tu pareja, que es tu esposo, tu esposa, tus hijos, dale gracias. Yo no sé si es la oveja negra, si es la oveja blanca, si es el mejor estudiante, el más malo, si el más obediente o el más rebelde. Dios te lo dio con un propósito. Y si tú estás hoy aquí, es porque durante estos 3 meses del año, Dios, por su buena voluntad y su buena misericordia, ha permitido que tú lo vivas. Y hoy es el día de decirle: Señor, gracias. Hoy es el día de decirle al Señor: hoy es el momento, hoy es el momento, hoy es el momento en que vamos a celebrar juntos una cena de acción de gracias, para decirte: Padre mío, con las hierbas amargas recordamos la esclavitud del pecado, con el pan sin levadura recordamos ese llamado de santidad, y con el jamón o con el cordero recordamos la libertad que tú nos das en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito Dios, hoy te pedimos que tomen nuestras vidas, que tomen nuestras mentes, que tomen nuestros corazones, que tú obres conforme a tu amor y conforme a tu divina misericordia. Hoy, Señor, queremos que tú nos veas desde el cielo, en tu amor y en tu misericordia. Voy a pedirte que de una manera especial y simbólica tú pongas tus manos sobre los elementos y digas conmigo: Señor Jesús, hoy tomamos estos 3 elementos como muestra de nuestro agradecimiento a ti. Los consagramos a ti y los dedicamos a ti para este momento especial en que nos sentimos agradecidos contigo, porque tú has derramado de tu misericordia en este tu pueblo, en mi vida y en la vida de los que hoy están en esta mesa. Señor, tómalos en agradecimiento para la honra y la gloria de tu nombre. Amén.